se nos pide que determinemos un número de dos dígitos, sabiendo que ese número es el cuádruplo de la suma de los dígitos y que al invertir el orden de los dígitos el número aumenta 36 unidades. Naturalmente empezamos bautizamos al primero de los dos dígitos que forman el número en cuestión, por ejemplo lo bautizamos X, al segundo dígito lo bautizamos Z. Naturalmente, si el primer dígito es X y el segundo es Z, estamos hablando del número 10X más Z, que nos dicen es el cuádruplo de la suma de los dos dígitos. El cuádruplo de la suma de X y Z es 4 veces X más Z, que debe coincidir con 10X más Z. A partir de esta ecuación, simplificando trivialmente, llegamos a esta y dividiendo por 3 los dos miembros, resulta que 2x menos z ha de ser 0. Expresemos ahora en lenguaje matemático la condición según la cual, al invertir el orden de los dígitos, el número aumenta 36 unidades. Date cuenta de que si el primer dígito es z y el segundo es X, hemos invertido el orden de los dígitos, el primer dígito Z y el segundo X, estamos hablando del número 10Z más X, que es, nos dicen, 36 unidades mayor que el número que tiene por primer dígito X y segundo dígito Z. Por tanto, 10Z más X debe ser igual a 10X más Z más 36. Operando trivialmente, llegamos a esta condición y dividiendo por 9 los dos miembros, llegamos a que x menos z más 4 igual 0. Nuestro trabajo consiste en resolver este sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El sistema pide a gritos que restemos las ecuaciones miembro a miembro. Así resulta x menos 4 igual 0, es decir, x igual 4. Viniendo aquí y sustituyendo x por 4, resulta que z es 8. En consecuencia, el número por el que nos preguntaban es el número 48. Primer dígito 4, segundo dígito 8. Vamos ahora con este ejercicio. Lo primero es corregir un pequeño despiste que se ha deslizado. Este 36 debe ser 45. Nos piden un número de dos dígitos, sabiendo que la suma de los dígitos es 11 y que al invertir el orden de los dígitos resulta un número que se diferencia 45 unidades del primero. Vamos allá, bautizamos al primer dígito del número por el que nos preguntan, primer dígito que bautizamos X, el segundo dígito lo bautizamos Z. Nos dicen que la suma de los dígitos es 11, por tanto, X más Z debe ser 11. Queda por expresar en lenguaje matemático esta condición que establece el enunciado. Fíjate. Al invertir el orden de los dígitos, estamos hablando del número cuyo primer dígito es z y el segundo es x. Ese número es justamente el 10z más x. Por otro lado, el número cuyo primer dígito es x y segundo dígito z es 10x más z. Y nos dicen que al invertir el orden de los dígitos resulta un número que se diferencia 45 unidades del primero. O sea, debemos expresar matemáticamente que la diferencia entre estos dos números es 45. Sucede eso si el valor absoluto
de este ladrillo es 45. Operando en el ladrillo, trivialmente resulta 9z menos 9x, y dividiendo los dos miembros por 9, llegamos a valor absoluto de z menos x igual 5, condición que se satisface si z menos x es 5 o si z menos x es menos 5. Por tanto, fíjate, debemos por un lado resolver el sistema que forman las ecuaciones una estrellita y dos estrellitas, y por otro lado el sistema que forman las ecuaciones estrellita y tres estrellitas. Fíjate este sistema. Aquí tienes estrellita y aquí dos estrellitas. Pide a gritos que sumemos miembro a miembro las ecuaciones. Así resulta que z es 8 y en consecuencia x es 3. Estamos hablando del número cuyo primer dígito x es 3, el segundo dígito z es 8. En este caso, fíjate, esta es la ecuación estrellita, esta es la ecuación tres estrellitas. Pide a gritos que las sumemos miembro a miembro. Así resulta que z es 3 y x es 8, con lo cual estamos hablando del número 83. En definitiva, el problema tiene dos soluciones, el número 38 y el número 83. En ambos casos, la suma de los dos dígitos es 11 y al invertir el orden de los dígitos resulta un número que se diferencia 45 unidades del primero.